¿Existen fuentes antiguas sobre la existencia de Jesús? Respuestas a preguntas sobre Jesús. Hoy respondemos esta pregunta. ¿Existen fuentes antiguas sobre la existencia de Jesús? Revisaremos dos fuentes principales: Jesús en las fuentes grecorromanas y Jesús en las fuentes judías. Jesús en las fuentes grecorromanas. Existen evidencias considerables de la existencia de Jesús. Aparte de los documentos bíblicos, hay otros judíos y grecorromanos que dan fe de este hecho. Además, en las fuentes extrabíblicas se confirman determinados aspectos de los relatos neotestamentarios, como la muerte de Jesús por crucifixión bajo el mando de Poncio Pilato. Es muy probable que el historiador romano Tácito, 56 a 176 después de Cristo, que se oponía al emperador Nerón, hable de los seguidores de Jesús el Cristo en sus anales de la Roma imperial, 108 después de Cristo. Cuando habla de cómo Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma, en su obra dice: su originador, Christus, había sido ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador de Judea, Poncio Pilato. Plinio el Joven, 112 después de Cristo, fue gobernador en la provincia romana de Bitinia y amigo del emperador Trajano. Tras haber arrestado a varios cristianos, les dio la oportunidad de renegar de su fe, algo a lo que más tarde Trajano dio su aprobación. Plinio, en su carta a Trajano, dijo que los cristianos a los que había detenido confiesan a Cristo como Dios. Suetonio, 135 después de Cristo, trabajó en la corte del emperador romano Adriano y fue también historiador. En su vida de Claudio escribe: dado que los judíos provocaban altercados constantes a instigación de Crestus, la variante latina del griego Christos, él, o sea, Claudio, los expulsó de Roma. En el segundo o tercer siglo después de Cristo, un sirio llamado Mara bar Serapión escribió una carta que habla de la muerte de Jesús, refiriéndose a él como el rey judío. No es una evidencia tan sólida como algunas otras pueden dar evidencia de la muerte de Jesús. Luciano, 125 a 180 después de Cristo. Fue un escritor griego, no romano, pero pertenece al periodo cronológico del que estamos hablando. Criticaba a los cristianos por ser ingenuos usando la historia de un hombre llamado Proteo, que engañó a los cristianos mientras viajaba con ellos. Sin embargo, al hacerlo, da evidencia de las creencias cristianas de que Jesús vivió en Israel, fue crucificado debido a sus enseñanzas, tuvo discípulos que le seguían y fue adorado como un Dios. Fuentes judías. Jesús en las fuentes judías. Dentro de la literatura judía existen tres fuentes primarias. Tres fuentes primarias que hablan sobre Jesús. En la primera, el historiador Josefo se muestra desapasionado respecto a sus referencias, mientras que en las otras dos, que son posteriores, el Talmud y el crítico Celso se muestran hostiles a Jesús. ¿Qué decía Josefo? Josefo, 37 a 100 años después de Cristo, incluye dos referencias al Cristo en sus antigüedades de los judíos, que se refieren a Jesús como el Cristo. La primera, llamada testimonio, parece que fue alterada por un copista cristiano en determinado momento de su historia, pero la mayoría de eruditos admite que existen comentarios de la pluma de Josefo que reconocen que Jesús fue un personaje histórico que murió bajo el mandato de Poncio Pilato en ese periodo de tiempo.
A continuación veremos este pasaje poniendo entre corchetes las supuestas interpolaciones. Lo que escribió Josefo. Aproximadamente en esta época apareció Jesús, un hombre sabio, si realmente se le puede considerar un hombre, pues era hacedor de actos maravillosos y maestro de los hombres que reciben con alegría la verdad. Atrajo a sí mismo a muchas personas, tanto de los judíos como de los gentiles. Era el Cristo. Y cuando Pilato, debido a la acusación de los principales entre nosotros, le condenó a la cruz, quienes le amaban al principio no dejaron de hacerlo, porque se les apareció vivo el tercer día, como predijeron los santos profetas, quienes anunciaron esta y otras 1000 cosas sobre él. Y hasta el día de hoy, la raza de los cristianos que reciben de él su nombre no se ha extinguido. En otro pasaje de las Antigüedades, Josefo se refiere a Jesús como el llamado Cristo. Él, Anás el joven, celebró una sesión judicial del Sanedrín y llevó ante ellos al hermano de Jesús, llamado el Cristo, de nombre Santiago, y algunos otros de los cuales les acusó de transgredir la ley, y les entregó para apedrearlos hasta la muerte. Este pasaje es prácticamente con toda seguridad un comentario genuino de Josefo y menciona a Santiago, el hermano del Señor, líder de la iglesia de Jerusalén, una persona apasionada, mencionada por Josefo en otros lugares. Josefo también menciona varias veces a Juan el Bautista. La segunda fuente sobre la vida de Jesús se encuentra en el Talmud babilonio. En su tratado, el Talmud dice que Jesús fue colgado la víspera de la Pascua y que 40 días antes se formuló una acusación relativa a la apostasía de Jesús, anunciando que cualquiera que deseara defenderle diera su testimonio. El texto sigue diciendo que a Jesús no se le podía perdonar porque estaba cercano a ser rey. Por último, hallamos una lista de 5 de los discípulos de Jesús. Parece que se desconoce el resto, con cierta confusión respecto a sus nombres. Por último, tenemos la obra de Orígenes, que se llama Contra Celso, en la que este padre de la iglesia alejandrino escribió contra un crítico gentil de Cristo y del cristianismo también, pero que parece muy conocedor de la teología judía y de las afirmaciones sobre Cristo que hacían los cristianos. Por lo tanto, lo incluimos en esta sección de las fuentes judías, porque Celso afirmaba que en realidad Jesús fue un hijo legítimo, ilegítimo, que adquirió conocimientos de magia en Egipto y afirmó ser un Dios que había venido en forma humana. ¿Qué afirmaba Celso? Celso afirmaba que en realidad Jesús fue un hijo ilegítimo, que adquirió conocimiento de magia en Egipto y afirmó ser un Dios que había venido en forma humana. Al arguir en contra del cristianismo, Celso dijo que si Dios hubiera descendido en forma humana, se hubiera visto alterada su naturaleza divina. Además, si Dios quería rescatar a todo el mundo, ¿por qué acudir a un solo lugar de este planeta? La dilatada respuesta de Orígenes a Celso en contra ofrece al lector interesado el estilo y los tipos de argumentos que presentaron los cristianos contra sus detractores en el siglo II. Ante la pregunta, ¿existen fuentes antiguas sobre la existencia de Jesús? Sí, definitivamente sí. Lo vimos en fuentes grecorromanas y en fuentes judías. Dios les bendiga. Suscríbanse a nuestro canal y continuemos aprendiendo sobre respuestas a preguntas sobre Jesús y otros temas de teología que tenemos en nuestro canal.